Bienvenido a una lección sobre las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Vamos a echar un vistazo a nuestras reglas derivadas. Cuando miras esto por primera vez, puede ser abrumador, pero después de una inspección más cercana, debemos notar que la columna derecha es solo la negativa de la columna izquierda. Eso debería ayudarnos a recordar esto. De nuevo, la derivada del arco seno u y la derivada del arco coseno u son simplemente opuestos entre sí. Y lo mismo es cierto para la derivada de arco tangente u y arco cotangente u. Y la derivada de arco secante u y arco cosecante u. Veamos si podemos derivar al menos uno de estos, antes de que podamos hacer algunos ejemplos. Recuerde que la función seno del arco es la inversa de la función seno. Si comenzamos con y es igual a seno x y quiere encontrar la función inversa, el procedimiento consiste en intercambiar las variables x y luego resolver para y. Sigamos adelante e intercambiemos las variables x y. Así que aquí tenemos la función seno inversa, donde y sería el ángulo x sería el valor de la función seno. Avancemos y modelemos eso en este triángulo rectángulo. Nuestro ángulo sería y el valor de la función seno sería x o x sobre 1. Entonces, la relación del lado opuesto de la hipotenusa sería x a 1. Ahora, usando el teorema de Pitágoras, podríamos encontrar la longitud de este lado como la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bien, volvamos a nuestra función inversa y busquemos la derivada de esto, y veamos si podemos lograr que coincida con esta fórmula derivada. Entonces tomaremos la derivada de ambos lados con respecto a x. Puedes ver que tendremos que usar la diferenciación implícita. La derivada de x sería igual a 1. La derivada de seno y con respecto a x sería coseno y veces d de x. Para resolver d de x, dividimos ambos lados por coseno y. Avancemos y reorganicemos esto. Tenemos d de x igual a 1 dividido por coseno y. Si volvemos a nuestro triángulo, el coseno del ángulo y es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa, para la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado dividido por 1. Entonces esto sería igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esta sería la derivada de la función seno inversa. Eche un vistazo a lo que acabamos de hacer, y la fórmula para la derivada de arc sin u son exactamente iguales, excepto que este es en términos de u, lo que implica que puede que tengamos que usar la regla de la cadena. En este no tuvimos que usar la regla de la cadena. Pero ahora puedes ver de dónde vino esta regla derivada y podemos verificar los otros 5 de manera muy similar. Pero vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos. Queremos determinar la derivada de la raíz cuadrada de arco tangente x. Aquí está nuestra regla derivada. Note que sería igual a la raíz cuadrada de x. O x a la potencia de 1, 2. Tenemos que encontrar tu primer, hagámoslo ahora. Tu prime sería 1, 2 veces x a la potencia de 1, 2 menos 1 o 1, 2 negativo. Bueno, esto es lo mismo que 1, 2 veces la raíz cuadrada de x. Mueve esto hacia abajo, el denominador y dividido como la raíz cuadrada de x. Ahora podemos aplicar nuestra regla de diferenciación. F' de x es igual a u'. 1, 2 raíz cuadrada de x, dividida por una más u al cuadrado. Bueno, el cuadrado de x al cuadrado sería simplemente x. Esta es nuestra derivada, pero no podemos dejarla en esta forma. Recuerde, una barra de fracción es solo un símbolo de división. Entonces esto será 1, 2 raíz cuadrada de x. En lugar de dividir por 1 más x, podríamos multiplicar por el recíproco, que sería 1 sobre 1 más x. Entonces nuestra derivada sería 1 dividida por 2 raíces cuadradas de x, multiplicada por la cantidad 1 más x. Echemos un vistazo a otro. Aquí tenemos f de x es igual a arco secante 5x. Entonces u es igual a 5x. Entonces u' es igual a 5. Entonces f' de x es igual a u', que será 5, dividido por el valor absoluto de u, valor absoluto de 5x. Multiplicado por la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 1. U al cuadrado sería 25x al cuadrado menos 1. Ahora podemos simplificar esto un poco más. Este es una 5 positivo dentro del símbolo de valor absoluto. Si factorizamos estos 5, seguirá siendo positivo, por lo tanto, podemos simplificar este factor 5 con este factor 5. Observe que la x aún permanece dentro del valor absoluto. Entonces tendríamos 1 dividido por la raíz cuadrada de x, multiplicado por la raíz cuadrada de 25x al cuadrado menos 1. Ahora no caigas en la tentación de simplificar esto. Esta es una diferencia de cuadrados donde factorizamos los 5x más 1 y los 5x menos 1. Entonces no tenemos dos factores iguales aquí.
Entonces esto es tan simplificado como podemos obtenerlo. Entonces ahora tenemos f de x es igual a 2 veces el arco coseno de x sobre 3. Entonces u es igual a x dividido por 3, o podemos pensar en esto como 1 3x. Entonces u' es igual a 1 3. Aquí está nuestra regla derivada. Entonces f' de x es igual a u' negativa, por lo que 1 3 negativo, dividido por la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. 1 menos u al cuadrado con la x al cuadrado sobre 3 al cuadrado o x al cuadrado sobre 9. Nuevamente, este es nuestro derivado, pero no está en muy buena forma. Veamos si podemos simplificar esto. Recuerde que esto es solo un problema de división. Entonces esto es negativo 1 3 veces el recíproco de nuestro denominador. Entonces sería 1 sobre raíz cuadrada 1 menos x al cuadrado sobre 9. Y sigamos adelante y multipliquemos estas fracciones juntas. El producto es negativo, el numerador es igual a 1. Ahora veamos nuestro denominador. Este 3 está fuera de la raíz cuadrada. Si lo trajéramos dentro de la raíz cuadrada, cambiaría a 9, porque la raíz cuadrada de 9 nos daría estas tres probabilidades aquí. Entonces esto es realmente lo mismo que la raíz cuadrada de 9 veces 1 menos x al cuadrado dividido por 9. Y la razón por la que podríamos querer hacer esto, es porque ahora podemos eliminar las fracciones debajo de la raíz cuadrada. Esto se simplificaría a 1 negativo sobre la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Y así es como la mayoría de los libros de texto prefieren que se escriba la respuesta. Y puedes ver por qué, parece un poco más simplificado. Entonces la forma final de la derivada sería esta. Creo que tenemos tiempo para uno más. Determine que la derivada de f de t es igual a seno de arco coseno t. Veamos si podemos simplificar esta función antes de intentar encontrar su derivada. El arco coseno te devolvería algún ángulo θ, donde el valor de la función coseno sería igual a t o t sobre 1. Entonces, si dejamos que este ángulo sea igual a θ, la relación del lado adyacente de la hipotenusa sería t a 1. Ahora, utilizando el teorema de Pitágoras, podríamos demostrar que la longitud de este lado debería ser la raíz cuadrada de 1 menos que al cuadrado. Volvamos a nuestra función ahora. Arc cosine te devuelve algún ángulo θ, y ahora queremos encontrar el seno del ángulo θ. Bueno, el seno del ángulo θ sería la razón del lado opuesto de la hipotenusa, o la raíz cuadrada de 1 menos que al cuadrado a 1. Lo que significa que esta función f de t es realmente solo el seno de ese ángulo, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 1 menos que al cuadrado? Entonces ahora podemos encontrar la derivada de esta función, en lugar de la derivada de esta función compuesta que involucra una función trigonométrica inversa. Para hacer eso, probablemente querríamos reescribir esto ya que f de t es igual a la cantidad 1 menos t al cuadrado a la potencia 1 2. Entonces, para encontrar la derivada de esto, aplicaremos la regla de potencia con la regla de la cadena. Entonces, la derivada de la función externa sería 1 2, ahí está nuestra u para 1 2 menos 1. Eso sería negativo 1 2, veces u'. Bueno, esta es nuestra u, por lo que sería negativo 2t. Ahora simplificaremos. Estos 2 y estos 2 se simplifican. Y entonces nuestra derivada es igual a negativa. T estaría en el numerador, y esto estaría en el denominador, por lo que tendríamos la raíz cuadrada de 1 menos que al cuadrado. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado útiles estas explicaciones. Gracias por ver.